Señor Murcia, buenas tardes, me da gusto saludarlo. Hace unos minutos, antes de empezar esta entrevista, conocí que usted ha interpuesto una denuncia, una queja disciplinaria contra quien fuera su abogado, Abelardo de la Espriella. ¿Por qué interpuso esa queja? Bueno, primero que todo, buenas tardes, señor coronel. Sí, pues interpuse esa queja porque pues yo creo que ya era hora de denunciar el abuso que se cometió por parte de un abogado que me defendió mal y abusó de mi confianza, abusó en todos los aspectos, porque hasta se quedó con el dinero. Y en una ocasión de una entrevista anteriormente a Revista Cambio, y él me hizo un derecho de petición con miras me imagino que a poner una tutela, que porque yo estaba saliendo a decir cosas que no eran. Entonces en esta ocasión preferí adelantarme a los acontecimientos antes de que me demande. Entonces más bien yo pongo la queja formalmente porque realmente él no hizo lo que tenía que hacer como abogado y sí me cobró y me dejó botado, y aparte de eso me perjudicó mi defensa. Entonces yo no he tenido oportunidad de defenderme como debe ser por culpa de esa mala defensa. Usted dice, se quedó con el dinero. ¿Con cuánto dinero se quedó y a través de qué vía se quedó? Bueno, se pudo haber quedado, no sé, con alrededor de unos 5.000 millones de pesos, más o menos. Unos 5.000 millones que nunca devolvió, que simplemente dijo renuncio por cualquier excusa, inventó cualquier excusa, con tal, digamos, de lavarse las manos después de que ya me había dejado ahí en problemas, porque realmente si él me hubiera defendido, si hubiera tenido un abogado bueno, que hasta hubiera sido, no necesitaba ni siquiera un abogado de renombre, hubiera bastado con una persona que tuviera simplemente la licencia como abogado recién egresado y me hubiera podido defender muchísimo mejor que un señor como este, que lo que hizo fue perjudicarme. ¿Sí? Además de esos 5.000 millones de honorarios, hay unas llamadas que hablan de unos dineros extras que le entregó la organización DMG a Abelardo de la Espriella. Hablan de 760 millones de pesos. Cuénteme la historia de esos dineros. Sí, pues pudo haber sido un poco más, o sea, los 760 millones es una cantidad de dinero para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso, que porque iban a hacer una ley sobre el movimiento de dinero, ni siquiera para temas de tarjetas prepagadas, sino que iban a prohibir el movimiento de dinero en efectivo. Y pues nosotros trabajamos era con efectivo. La empresa trabajaba con efectivo, tenía su transportadora de valores y todo. Entonces, pues la idea era, según la asesoría de él, ¿sí? Porque eso fue iniciativa de él, no, en ningún momento yo le dije, oiga, vaya, toque congresistas. No, él vino y dijo, oiga, necesito 760 millones de pesos porque hay que tocar a algunos congresistas para que estén en contra de esa ley. ¿Sí? Y yo le dije, bueno, usted sabrá qué es lo que hace, yo me dejo asesorar porque precisamente ustedes son los profesionales, ustedes son los que saben cómo se manejan los temas. Bueno, pero también él me cobró un dinero por el tema de hacer un tema contable, una auditoría forense contable. Sí. Entonces él me cobró también por eso, aparte. Entonces puede ser un poco más. ¿Cuánto le cobró por eso? Ahí sí no tengo cifras exactas de ese tema, pero también era otro cobro adicional. Sí. Cuando el abogado Abelardo de la Espriella le mencionó la necesidad de tocar congresistas, ¿usted qué entendió que era tocar congresistas? ¿Sobornarlos? Yo en el momento no pensé ni siquiera en siquiera sobornarlos o qué, pero pues me imagino, ahorita ya uno que, digamos, ha madurado en el tema. En esa época pues yo tenía 28 años apenas, yo tenía que dejarme asesorar, no me las podía saber todas. Entonces, pero ahora que ya uno madura y toda la cosa, pues uno se da cuenta que eso es pues corrupción, ¿sí?
porque pues si hablamos de tocar congresistas, me imagino que es ponerles plata en el bolsillo para que favorezcan una ley, pero pues eso sí. ¿Alguna vez le mencionó nombres específicos de congresistas? No, exactamente no me dijo voy a tocar a fulanito, sotanito, no, simplemente. En su denuncia ante la Comisión de Disciplina Judicial, he visto que usted también toca un tema de conflicto de intereses de Abelardo de la Espriella. ¿En qué consiste ese conflicto, señor? El conflicto de intereses radica en que, bueno, él tenía un tema que estaba, digamos, con el tema del gobierno. El gobierno estaba como ofreciendo prebendas, estaba ofreciendo cosas, hasta para las personas que denunciaran de pronto que tenían algunas propiedades o alguna cosa, estaban ofreciendo creo que un 5%, un 10%. Me imagino la cantidad de cosas que le ofrecieron, pero entonces él al parecer también tenía una amistad con el presidente de la República y también con Mario Iguarán, que era el fiscal en ese momento, ¿sí? Entonces, en vez de defender mis intereses, terminó fue defendiendo los intereses del gobierno de la época y del fiscal también. Porque yo, cuando salió el tema de la orden de captura, yo le comuniqué a él, ¿sí? Él me comunicó a mí, yo le dije a él, yo me quiero entregar. ¿Y él qué le aconsejó? Organíceme la entrega, ¿sí? Entonces él se supone que estaba hablando con el fiscal general, con Mario Iguarán, para el tema de la entrega, y mentiras que lo que estaban haciendo era, él tratando de que yo hablara más y más y más, era para ubicarme en Panamá, en qué sitio estaba yo para poderme secuestrar, porque nunca fue una captura legal, o sea, nunca existió un pedido de la Interpol, ni existía una orden de captura en Panamá, ¿sí? Aunque me abrieron 2 procesos en Panamá, ¿sí? Que no fue sobreseído, en el otro me condenaron a 10 años, pero luego me absolvieron nuevamente, aunque tengo esos 2 procesos, pero en el momento no me había ni siquiera abierto ninguno de esos procesos van después de, todo fue después de, o sea que para ese momento no existía orden de captura. La única forma legal por la cual me podían, podía yo venir acá a Colombia, era entregándome voluntariamente, lo cual yo quería hacer, y él no quería eso. ¿Por qué? Porque él estaba ayudando al gobierno para hacer el show mediático de que es que capturaron a David Murcia Guzmán, que no sé qué, hacer todo el show, ¿sí? Porque realmente eso fue un show. Pero él lo sabía. ¿Él le aconsejó que no se entregara? No, él sí estaba de acuerdo supuestamente con la entrega, y que era que estaba arreglando con el fiscal cómo iba a ser mi traída, en dónde me iban a poner para que yo me pudiera defender, ¿sí? O si me dejaban en libertad o si me dejaban en algún sitio donde yo pudiera tener acceso a un computador, a un celular, para poder hacer mi defensa técnica, ¿sí? Para poder mirar las pruebas y todo eso. Pero realmente no estaban haciendo eso, me estaban ubicando para secuestrarme. Con toda seguridad vamos a hablar más adelante del tema de Panamá, pero no quiero dejar pasar por alto algo que me llamó poderosamente la atención en la denuncia. Mario Iguarán, antes de ser el fiscal general de la Nación, era viceministro del ministro Sabas Pretel. Y hubo un nombramiento en una notaría que favorecía al padre de Abelardo de la Espriella. Que usted también interpreta eso como un conflicto de intereses entre quien era su abogado y al mismo tiempo el hijo del favorecido con una notaría. Claro. Ese tema de la notaría yo lo tomo como eso, como más bien como la prueba contundente de que el gobierno sí le dio prebendas a Abelardo de la Espriella y a su familia, los benefició a eso, ¿sí? De hecho, después vemos la amistad que se teje tan grande y hasta mediáticamente con Álvaro Uribe Vélez, que en ese momento no era de ese tamaño. Y luego también me enteré que fue contratado por el gobierno para hacer unas defensas, entonces él también recibió dineros de contrataciones directamente de la Presidencia de la República. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y de hecho tenía seguridad de la Presidencia de la República. Creo que en la época que sube Petro como presidente es que le quitan esa seguridad. Pero entonces, ¿por qué tantas prebendas? ¿Por qué tanto, digamos, como tanto acercamiento, ¿no? Precisamente con ese gobierno? Cuando se supone que era el gobierno que me estaba atacando a mí y que estaba atacando a toda la gente que yo estaba representando en la empresa, ¿sí? Señor Murcia, todos
los que nos están viendo y oyendo van a pensar por qué usted esperó 18 años para hacer público esto, en el momento en que Abelardo Lasprilla es más que un abogado, es un candidato presidencial con mucha opción. ¿Por qué esperar tanto tiempo en silencio? Bueno, primero que todo, pues temiendo principalmente por la seguridad y la vida de mi familia, ¿sí? Eso es lo principal. Y luego, pues también temiendo por mi vida, ¿sí? Entonces, como son personas que son capaces de hacer lo que sea con tal de mantener el poder, con tal de ser poderosos, o sea, ¿sí? Pues ya lo hemos visto, por ejemplo, una persona que es capaz de matar un gato con voladores, ¿sí? Y no solamente de pronto que sale a veces en las entrevistas hablando de un gato, pero quién sabe cuántos gatos mató. Pero una persona que es capaz, o sea, a mí no me cabe en la cabeza una persona que mata a un gato, ¿cómo no va a ser capaz de matar después a un ser humano? ¿Sí? Si un gato también es una vida. ¿Sí? Entonces, para empezar eso, para empezar uno dice, bueno, esta gente es capaz de hacer lo que sea. ¿Sí? Y pues, si el hombre de pronto temía porque de pronto yo fuera a hablar o a contar estas verdades de todo lo que me hizo a mí, ¿sí? Que a mí no me interesa que esté en campaña presidencial ahorita, de hecho, a mí, yo no entiendo por qué no me dejaba más bien quieto a mí, ¿sí? Si quiere hacer su campaña, pues hable de las cosas que quiere hacer por el país, toda la cosa. Pero ¿para qué estarme metiendo a mí y para qué estar hablando sobre mí y estar también, o sea, si era mi abogado, se supone que había un secreto profesional, ¿sí? Pero entonces no tenía por qué estar hablando de mí para hacer su campaña. Entonces él me hace hablar a mí, ¿sí? Él se pone a nombrarme a mí, él se pone a hablar de mí, ¿sí? Entonces yo digo, ok, pues quiere que hablemos, pues entonces hablemos la verdad, a ver cómo es, ¿sí? Pero realmente yo no estoy interesado ni en dañarle ninguna campaña presidencial ni nada de esta cosa. Él es el que me involucra a mí en la tal campaña, ¿sí? No es que yo estoy saliendo a dañarle la campaña, estoy saliendo a decir lo que es. Y una cosa que realmente a mí me ha movido para, digamos, como perder el miedo en este momento, es que en Estados Unidos tuve la oportunidad de ser cristiano. Y tuve la oportunidad de estudiar Biblia, teología y todo esto. Y me indigna, como cristiano, que una persona como esta salga, que todo el mundo sabe que es ateo y que lo ha declarado públicamente, y salga a decir que ahora es cristiano. Ahora sí, en plena campaña, ¿sí? Entonces me indigna porque con las cosas de Dios no se juega, ¿sí? O sea, eso de ser ateo y jugar a que ya me convertí para poder ganar votos, realmente me indignó bastante. Y dije yo, bueno, pues yo tengo el respaldo, a mí me puede dar miedo de que me haga algo, que le haga algo a mi familia. Y que de hecho lo dejo acá clarito, que si algo le llega a pasar a mi familia, o a mí, el culpable es Abelardo Lasprilla. Entonces, eso lo quiero dejar claro acá, ¿sí? Pero alguna vez se tenía que contar la cosa. Ya llevo 18 años privado de la libertad. Por causa de él es que yo no he podido salir, porque él es el que siempre ha estado ahí, metido, siempre ha estado tocando los abogados que me están defendiendo, desde el de Estados Unidos, que yo hice más tiempo del que tenía que haber estado allá, y también luego tocó los abogados de acá, los corrompió, les puso, no sé si dinero, contratos, pero terminaron trabajando con él, precisamente. O sea, y luego estos abogados no estaban haciendo su trabajo por mí, nunca me estuvieron defendiendo realmente, siempre me estaban como poniendo en el congelador, diciéndome a mí, David, sí, ya hicimos ese proceso, sí, David, hicimos esto, otro, sí, David, hicimos esto, y no estaban haciendo nada. O si hacían algo, lo hacían tan mal hecho para que siempre me estuvieran negando mis derechos. ¿Sí? Entonces yo sé que él es el que siempre ha estado ahí, y ya no más, o sea, ya no estoy dispuesto a aguantar más. Ya son 18 años privado de la libertad, 18 años que no pude criar a mis hijos, ¿sí? Que los dejé de 9 años, ¿sí? Son muchas cosas que no tengo por qué quedarme callado. Señor Murcia, entiendo que usted teme por su familia y por su seguridad, pero quiero referirle un hecho que siempre me ha llamado la atención. Usted está acusado de delitos que son fundamentalmente financieros, económicos, condenado por esos delitos, pero terminó de un momento a otro recluido en una cárcel que era para criminales de alta peligrosidad, la cárcel de la Tramacúa en Valledupar.
A mí me han dicho que usted allá fue golpeado y torturado. ¿Eso es verdad? Yo fui torturado exactamente en la Tramacúa. Fui torturado, no golpeado, pero sí torturado. ¿Qué fue lo que le pasó, señor? A ver, primero que todo, cuando a mí me traen de Estados Unidos, se supone que a mí me tenían que dejar en libertad acá. Porque si ya me habían condenado en Estados Unidos por los mismos hechos de Colombia y con las pruebas de Colombia y todo, pues se supone que lo dejan a uno en libertad. De hecho, yo venía como con 100 personas más ahí en el avión, también con temas similares, o sea, condenados aquí, o más bien con el mismo hecho acá y el mismo hecho allá en Estados Unidos, y a todos los dejaron en libertad. Que todos tenían como ese miedo de, uy, nos van a abrir un proceso. Pero realmente no les abrieron ningún proceso, o sea, a todos los dejaron en libertad, lo único que dejaron preso fue a mí. Y veníamos por lo mismo, ¿sí? Entonces yo dije, bueno. Luego, eso fue en el gobierno de Duque, ¿sí? Y pues sabemos que Duque, pues, lo subió fue Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué sentí yo? Que la persecución continuaba. Porque por acercamiento familiar, pues se supone que yo calificaba era para estar acá en Bogotá. No. Cuando me llegaron a llevar para la Tramacúa, para Valledupar, a mí me dijo claramente quien se encargaba del traslado, me dijo, esto es orden de presidencia, directamente. Eso no tiene nada que ver ni el IMPEC ni nada, sino eso es una orden de presidencia. Y yo, ¿pero para dónde vamos? Me dice, para Valledupar, para la Tramacúa. Y yo, ¿por qué a la Tramacúa? Y precisamente esa es la gran pregunta. La Tramacúa se supone que es para personas de altísima peligrosidad, ¿sí? En el caso mío no hay violencia, no hay armas, no era que yo estuviera manejando grupos al margen de la ley, no había temas de guerrillas, no había temas de paramilitares, como si lo trataron de hacer ver al principio, como para hacer grande el caso, pero que realmente nunca se comprobó porque no existía, y la misma fiscalía salió a decir, David Murcia Guzmán no está acusado de narcotráfico, ni está acusado de temas de lavarle dinero a paramilitares, ni lavarle dinero a guerrilleros, como se había anunciado públicamente, que eso lo hizo la misma presidencia, lo hizo hasta Juan Manuel Santos como ministro, ¿sí? O sea, todo el mundo daba por hecho eso, pero sin pruebas. Solamente era para dañar el nombre de David Murcia Guzmán, dañar el nombre. ¿Por qué? Porque la gente me estaba apoyando. O sea, mis mismos clientes, las mismas personas que trabajaron conmigo, mis proveedores, todo el mundo me estaba apoyando. La meta del gobierno era echarme a todo el mundo encima, ¿sí? Hablar mal de mí, decir que yo era un lavador de activos, que yo era, mejor dicho, la peor persona que existía en el mundo. Me llegaron a comparar hasta con Pablo Escobar. O sea, que yo estaba como al mismo nivel de Pablo Escobar y yo, pero ¿cómo se atreven a decir una estupidez de esas? ¿Sí? Si no tiene nada que ver el tema ni de violencia ni de nada. De hecho, a mí me encierran y yo no había dañado ni una sola persona. O sea, yo no estaba acusado, no estaba denunciado por nadie, como para que dijeran, no, es que David Murcia Guzmán dañó a una persona. No dañé ni a una sola persona, porque en el momento que me cierran a mí, las empresas estaban funcionando. Todo lo que yo les estaba ofreciendo a las personas, todo lo estaba cumpliendo. Entonces, por lo tanto, no había un daño. Se supone que se castiga es el mal hecho. Si yo daño a alguien, ok, castíguelo. Pero es que el que dañó realmente a la gente fue el gobierno con ese cierre. Primero con el cierre ilegal, segundo con no permitirme presentar un plan de desmonte, que era lo que permitía la ley en ese momento, luego ejecutar el plan de desmonte para poderle ayudar a todas las personas y que no quedaran perjudicadas como lo hizo el gobierno, que lo que hizo fue quitarme todo con un decreto presidencial y a la final robárselo, porque pues hasta el momento no podemos hablar de que la gente ha podido ser resarcida en ese tema. Señor Murcia, y perdóneme, le insisto en algo. ¿Usted fue torturado en la Tramacúa? Fui torturado en la Tramacúa porque cuando llegué me encerraron 8 meses, 22 horas al día entre semana, y los fines de semana 24 horas en una celda, sin ventilador, pocas veces llegaba agua, ¿sí? Mejor dicho, todo tocaba hacerlo, las necesidades y todo eso tocaba hacerlo en ese sitio, y eso se califica como tortura. Luego se empezó a demandar precisamente sobre que ahí estaba existiendo una tortura, pero después de 8 meses fue que fueron a atender el caso, ¿sí? Y se llegó fue a un acuerdo de que no se les demandaba entonces a los del IMPEC por el tema de la tortura, y que cambiaran entonces el régimen y nos dejaran salir por lo menos como lo tenían los demás patios, porque a mí me llevaron a un sitio que le llamaban tratamiento, ¿sí? Entonces
Ahí se llegó al acuerdo y nos empezaron a abrir de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Por lo menos las... Todas las personas privadas de la libertad tienen derechos, pues tienen lugar a hacer reclamos cuando están recibiendo un tratamiento indigno o cruel. ¿A qué atribuían el tratamiento que usted estaba recibiendo a pesar de que no estaba acusado de ningún delito violento? No, simplemente me decían que todo eso era de presidencia, que yo sabía por qué, y pues obviamente pues el por qué era por la persecución que yo había tenido desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues como estaba Duque, pues era la misma extensión de Álvaro Uribe Vélez, que de hecho yo alcancé a escuchar un pronunciamiento que él tuvo donde me comparó con Garavito, ¿sí? Me llegó a comparar en plena campaña, cuando estaba en campaña Duque, me comparó con Garavito. Y como que era una obsesión de él, como una locura en su cabeza, de verme al lado de Garavito. Y ahí fue donde me pusieron, exactamente en una celda que estaba al lado de la de Garavito. ¿Sí? A ese nivel. ¿A qué atribuye usted ese, digamos, lo que usted ve como un encono personal del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con usted? ¿Qué fue lo que usted hizo que le molestó o dijo que le molestó? Bueno, primero que todo, pues mi caso, como lo repito y quiero que quede clarísimo, mi caso no comienza porque la gente me estuviera denunciando a mí. Mi caso no comienza porque yo estuviera dañando a alguien que dijo, oiga, voy a denunciar a David Morse Guzmán. No, yo cumplí hasta el último momento en que el gobierno cerró la empresa. Total, siempre le cumplí a la gente, por eso es el apoyo de la gente, aún después de 18 años, la gente sigue pidiendo mi libertad por eso. Entonces, la mano negra, que siempre también la he nombrado, es esa mano negra que inició, que no fue la gente, sino una mano negra que no le convenía, porque éramos competencia. Yo tenía una tarjeta prepagada, los bancos tenían unas tarjetas débito, son competencia. Aquí en Estados Unidos, que de hecho pues usted también fue director allá de Univision, y usted sabe que allá Univision tiene su tarjeta prepagada, y le hacía propaganda exactamente la tarjeta prepagada y las ventajas de la tarjeta prepagada con una tarjeta de débito. En la tarjeta prepagada no se le cobra, digamos, el manejo a la persona, que es lo que viene siendo ahora Nequi y Daviplata. A la final terminaron haciendo, ¿sí? Yo fui el primero que lo hizo, pero lo hice con tarjetas prepagadas. Y ahí fue donde dijeron que no, que era una competencia, o más bien que era una captación ilegal con la tarjeta prepagada, pero realmente no es una captación ilegal, es una captación, pero es una captación legal porque no está prohibida por la ley, ¿sí? Entonces, cuando sucede todo ese tema de esta mano negra, luego le piden a Álvaro Uribe Vélez, porque él al principio no estaba en contra mía, al contrario, él apoyaba todo lo de DMG. ¿Cuándo lo apoyó? En un consejo lo salió diciendo claramente. Ahí quedó una grabación, que yo intenté que a él lo pusieran como testigo dentro del juicio, ¿sí? Pero el juez nunca aceptó que fuera ni Álvaro Uribe Vélez, que había sido el principal involucrado en el tema, ni el fiscal general, y todos esos testigos los pidió la defensa y no los dejaron venir, ¿sí? Pero Álvaro Uribe Vélez salió diciendo en los consejos comunitarios, hombre, yo le he dicho al superintendente que dejen quieto a DMG, porque DMG es un tema de comercialización de bienes, productos y servicios, y no es un tema de captación ilegal. Él mismo lo dijo, ¿sí? Él lo tenía claro. Y luego, tanto así que también hizo una firma de una carta, felicitando a una de las empresas de DMG, que era DMG Fashion, ¿sí? O sea, él sabía, él tenía conocimiento, y él no tenía problema con DMG. Hasta que la mano negra le dijo, o ese lo soy yo. Así de sencillo. Cuando entonces él empieza a hacer el tema contra mí, entonces lo primero que hace es salir en una emisora a desprestigiarme, a decir no, y voy a cerrar a DMG como sea, ¿sí? Y ahí es donde yo salgo después de la entrevista de Álvaro Uribe Vélez y yo digo, no, espere. O sea, no porque él es presidente, entonces va a hacer lo que quiera hasta ilegal para poder cerrar una empresa que está legalmente constituida, que tiene sus documentos, tiene todo. Entonces, si él va a hacer eso, pues yo también me voy a defender, y ahí enseguida los medios apoyaron, fue lo que estaba diciendo Álvaro Uribe Vélez, y entonces salió. Pero usted dijo algo más. Estado. Usted dijo algo más en eso, que mencionó la supuesta intervención de los hijos de Álvaro Uribe en negocios que tenían que ver con DMG. Bueno, o sea,
Es que ese fue otro episodio, ¿no? Primero fue Mano Negra, le pide a Álvaro Uribe Vélez que o me acabe o me acabe. Entonces él trata de hacerlo, haciéndome quedar mal, como era un presidente que tenía una aprobación altísima. Dijo, no, yo salgo, digo que voy a cerrar DMG, que David es un delincuente, y se arruinó el tipo, y chao. No contaba con que la gente me estaba apoyando a mí, ¿sí? Entonces la gente, en vez de irse, de hacer caso de ese pánico económico, que dentro de todas esas cosas eso no se puede hacer. El presidente no puede salir a generar un pánico económico como el que él trató de hacer, ¿sí? Que está prohibido también por la ley en los pactos internacionales. Entonces esa fue su primera jugada. Yo salgo y me creyó más la gente a mí que a Álvaro Uribe, teniendo la aprobación tan alta. Y me creyó fue a mí. Yo les dije, no, vamos a defendernos y vamos a seguir con nuestra empresa abierta, porque no es posible que nos vayan a violar nuestros derechos, que porque es un presidente, ¿sí? Y ahí viene entonces el tema de el nombramiento de los hijos. Entonces ahí es donde primero le pide la Mano Negra que haga eso, pero luego él lo toma personal. Ya lo toma personal porque le nombraron a sus hijos. ¿Cómo fue eso? Y le nombraron también que a su esposa, eso sí. Él fue el mismo que lo dijo. Dijo, no, que hasta están diciendo que mi esposa que es dueña, digamos, de DMG también y que no sé qué. Ah, bueno, eso lo dijo él. El tema de los hijos sale es porque los hijos eran muy amigos de Daniel Ángel. Daniel Ángel era mi relacionista público, ¿sí? Era el que hacía todos los contactos. Y entonces eran muy amigos. De hecho, pues ellos estudiaron, él me contaba que habían estudiado, creo que en Australia, en algún sitio habían estudiado ellos en el extranjero, y se volvieron muy amigos, sobre todo con uno de ellos, no me acuerdo si era Tomás o Jerónimo. Pero eran muy amigos. De hecho, Daniel Ángel era primo de Bernardo Moreno, que era secretario de la presidencia en esa época, ¿sí? Entonces había una conexión muy grande ahí. Entonces los hijos de Álvaro Uribe pues tenían un proyecto de tema de Salvarte, y ellos querían empezar a hacer un programa dentro de un canal de televisión que teníamos nosotros que se llamaba Body Channel, y Daniel Ángel comenzó trabajando en el Body Channel antes de ser relacionista público. Como productor de televisión era trabajando ahí, ¿sí? Entonces los hijos pues iban constantemente al canal y todo esto para organizar el tema de esa producción, de cómo se iba a hacer, de qué se trataba el programa, bueno, en fin, todo para poder ir a grabar a las personas que hacían el tema de las artesanías, ir a grabar sobre todo a La Guajira. Entonces ellos estaban haciendo su programa y había una amistad muy grande con ellos. Y ya, entonces... Sí, nada que los vinculara realmente a la actividad principal de DMG. Sí, no, digamos que el tema de que ellos también pues participaron en algunos desfiles con sus manillas y todo eso, pues se hacía publicidad, pues es que DMG, más que todo lo que hacía era publicidad y mercadeo con el objetivo de vender productos y servicios. Pero de ahí a decir, no, es que los hijos de Álvaro Uribe eran socios de DMG o alguna cosa, yo no podría salir a decir eso. ¿Sí me entiendes? Ellos tal vez se beneficiaron en algo, de pronto por algunas ventas que de pronto se hicieron, alguna cosa, de pronto tuvieron sus tarjetas prepagadas a través de Daniel y toda la cosa, porque ellos directamente obviamente no lo iban a hacer, ¿sí? Pero pues es que el sistema estaba para que lo usara todo el mundo, ¿sí? De hecho lo usaron congresistas, lo usaron alcaldes, gobernadores, o sea, el sistema prepagado lo usó todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tenía un sitio bastante grande en el norte donde la gente podía comprar desde mercados hasta calzado, ropa, motos, carros, ¿sí? Entonces le salía a muy buen precio comprándolos con las tarjetas. Entonces por eso la gente aprovechaba el tema de comprar a través de las tarjetas prepagadas. Hace un momento, mientras hablábamos al comienzo de esta entrevista, usted decía, y lo decía pues muy emocionado, que si algo le pasaba a usted o a su familia, usted responsabilizaba a Abelardo de las Priella. Abelardo de las Priella, claro. Abelardo de las Priella tiene unos números muy altos en las encuestas y ha presentado una campaña llamándose a sí mismo defensor de la patria. Él ha sido defensor suyo. ¿Usted piensa que la patria estaría bien defendida en manos de Abelardo de las Priella? Pues en esos temas políticos a mí no me gustaría, digamos, como opinar y decirle a la gente, ay, deberían votar por eso, deberían votar por aquello, porque a mí no me corresponde estar haciendo eso. Más bien, yo pondría que la gente
digamos, con esto que me sucedió a mí, que es algo real, no es algo de, ay, salgo a decir esto por dañarle la campaña a ese señor, no. Yo salgo es como para que la gente sea consciente de lo que me hizo a mí, de mi experiencia personal. Entonces ya, si la gente ve cómo me traicionó a mí, ¿sí? Y si así, pues como me defendió a mí, va a defender a la patria, pues ya sabemos lo que nos espera en Colombia, ¿sí? Pero eso es para que lo reflexione la gente. Si la gente ve que el hombre de pronto ha cambiado alguna cosa, que no creo, porque si no ya me hubiera venido a pedir disculpas, ya se hubiera rectificado y hubiera dicho, David, tome su plata, ¿sí? Que a usted le sirve para su defensa, que le sirve a la gente, porque más que todo yo haría un reclamo de ese dinero para que él lo devolviera con intereses y todo, no al precio de ese mismo, pero para dárselo a la gente, ¿sí? Porque hay mucha gente que quedó perjudicada, la familia de MG, que me han pedido ayuda a mí, me han dicho, David, ayúdenos en alguna forma, ¿sí? Ayúdenos a reclamar dineros que usted sepa dónde hay, no sé qué tal, bueno, ahí hay un dinero, ¿sí? Pero también en la Superintendencia de Sociedades hay más de 150.000 millones de pesos que son de la gente, y yo siempre he querido ayudar a la gente desde un principio, desde el primer momento a mí que me capturaron, yo les dije, primero ayudémosle a la gente, ¿sí? No dejemos ese problema así, y nunca me han querido escuchar, nunca me han citado. De hecho, la liqueadora ha hecho lo que ha querido con las propiedades, ha hecho lo que ha querido con el dinero sin consultarme absolutamente nada a mí, donde yo tenía derecho por ser la accionista mayoritaria, y ella nunca ha contado con eso, ¿sí? Entonces, pues, si él tuviera un buen corazón, si él quisiera realmente resarcir ese daño que me causó a mí y que le causó a toda la familia de MG, porque al final él es el causante de tanto perjuicio. Porque si él me hubiera defendido como era y como para lo que se le había contratado, pues él no hubiera permitido que a la gente tampoco le hubieran quitado la plata como se la quitaron, ¿sí? Entonces, si así va a defender a Colombia, Dios nos libre. Y bueno, y lo otro es que también uno de los que va a sufrir las consecuencias también soy yo, porque yo sé que en la presidencia pues se ha hecho hasta lo imposible por mantenerme aquí privado de la libertad, ¿sí? Que él es el que mueve todos los hilos para que yo esté acá. Pues ¿cómo será en la presidencia? Lo mínimo que va a hacer es otra vez otro traslado para la Cuba para empezar, y que me sigan torturando entonces allá, ¿sí? Entonces obviamente eso Usted ha mencionado varias veces durante la conversación, ha calificado su captura en Panamá como un secuestro. Un secuestro. Explíqueme por qué considera usted que es un secuestro, y explíqueme también por qué eso sucedió un día y ante las autoridades está declarado en otro día. ¿Por qué usted está presentado ante las autoridades con un día distinto? Es algo que, revisando los documentos del caso, yo no he podido entender. ¿Usted sí lo entiende? Pues desde el punto de vista de la corrupción tan grande que manejaron para esa época, pues lo puedo entender como eso, como un acto de corrupción tremendo, donde se unen dos presidentes, se confabulan. ¿Qué presidentes? En esa época estaba Torrijos y aquí en Colombia pues Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Entre ellos dos se llamaron y dijeron, oiga, venga, necesito ese tipo acá, Hicieron sin orden de captura, por eso yo le llamo secuestro, los abogados le llaman captura ilegal, ¿sí? Pero es la misma cosa. Es que secuestro lo hace supuestamente delincuencia común, captura ilegal lo hace la autoridad competente. Entonces en mi caso, no existía una orden de captura, a mí nunca me leyeron derechos, ¿sí? Desde el mismo momento yo les preguntaba, ¿pero por qué me están capturando? ¿O por qué me están haciendo esto? Y me decían, no le podemos decir nada, espérese, no le podemos decir nada, espérese. Y me iban poniendo esposas, grilletes también en los pies y toda la cosa. Y yo, pero ¿y cuál es el tema? Entonces después cuando yo pensé que me estaban secuestrando realmente, digamos, alguna banda organizada o algo, porque yo tenía algunas amenazas ya de grupos al margen de la ley. Y en Panamá precisamente me pasó un episodio con una gente que me quiso extorsionar o que me extorsionó, porque al final me tocó darles plata, que para que no me llevaran por una supuesta orden de captura que tenían en contra mía, ¿sí? Entonces yo y como yo no les, o sea, yo les pagué una parte en ese momento cuando me abordan a decirme, oiga, eso tiene una orden de captura, no sé qué, y si no nos da tanto, entonces no sé qué. Y yo, no, pues yo tengo acá como unos $5.000, si quiere, por ahora le adelanto eso y ya mañana
le puedo dar el resto. Sí, que nos tiene que dar $500,000, que no sé qué, qué tal. Y yo, ok, yo se los doy, pero toca mañana. ¿Sí? Y yo, pues obviamente nunca les pagué esos $500,000 y tal. Yo dije, bueno, puede ser consecuencia de eso, de esos delincuentes. Cuando me llevan a un sitio que se supone que era de migración, no sé qué, y ya empezaron a ponerse los temas de migración, apareció gente de la policía de Colombia, con gorritas del DAS, todo eso, y yo, uy, ¿y todo esto qué es? O sea, bueno, entonces yo les decía, bueno, déjeme llamar a un abogado, yo tengo derecho a un abogado. No, que no se puede, que no sé qué. Yo, bueno, pero entonces déjeme llamar aunque sea mi familia para decirles que estoy bien y toda la cosa, que no se puede, que tiene que esperar hasta que lo recojan. Entonces me están reteniendo en contra de mi voluntad, ¿cómo se llama eso? Secuestro. ¿Sí? Y como a las 2, 3 de la mañana, es que empieza una movilización, me sacan de ahí, esposado y todo, me montan en una camioneta, los medios de comunicación están ahí afuera, me exhiben como un gran trofeo, como la captura del año, ¿sí? ¿Cuál captura? Si no había ninguna captura, no me dejaron ni siquiera acceder a un abogado. Bueno, me montaron a la camioneta, grabaron eso, porque dejaron ver cómo me llevan esposado, por eso hay unos videos allá de Panamá, como prueba, y me llevan a un avión con los logotipos de la Policía de Colombia, a un aeropuerto. De ahí desciende el general Naranjo. Y para mí, oh sorpresa, que yo, el general Naranjo, y uniformado, ¿no? Con su uniforme de policía y toda la cosa, y la avioneta de policía, y más policías ahí. Y yo, bueno, ¿y esto qué? Entonces, simplemente, bueno, me quitaron las esposas de los de Panamá y me pusieron las esposas de los de Colombia. Y yo, bueno, ¿cómo le hicieron? Listo. Entonces el general Naranjo me sube en el avión, me sienta frente a frente, ordena que me quiten las esposas, ¿sí? O sea, si el tipo estaba tan seguro que yo era un tipo tan peligroso, ¿por qué me hace que me quiten las esposas? ¿Sí? Dice, no, quiten las esposas. Está. Y empezó a tratar de tener una conversación conmigo, ¿sí? Yo no le quise responder absolutamente nada, lo dejé que él simplemente hablara. Y se quedó dormido. O sea, el tipo más peligroso de la historia, comparado con Pablo Escobar, y estuvo el general Naranjo ahí, dormido. Hace unos días oí un podcast que hizo Félix de Bedut por la no ficción sobre el caso de DMG. Se llama El sueño de la hormiga. Y ahí hay una entrevista, un fragmento de entrevista del general Naranjo que oí y me llamó mucho la atención, que dice, yo hablé con David Murcia en ese avión y si hubiera estado tal vez más tiempo con él me convence. Es un hombre muy persuasivo. Imagínate. A las 3 de la mañana ese señor se quedó dormido. Me empezó a tratar de interrogar, yo no le dije nada. Yo me quedara callado. Y ya él se quedó dormido. No hubo ninguna conversación realmente. Solamente haciéndome preguntas nomás y tal. Y yo, calladito. Pero algo debió decir usted que le sonó al convincente. Nada. Puro show. ¿Sí? Puro show porque como yo no le dije nada, entonces él tenía que salir a decir alguna cosa. ¿Sí? No, que la mente más maquiavélica, que no sé qué, no. Pues si la mente más maquiavélica se ve porque se quedó callado, entonces culpable. Me declaro culpable en ese caso. ¿Dónde aterrizó ese avión? Bueno, y eso fue lo otro. Eso terminamos aterrizando en Cartagena. El general Naranjo hizo que el avión aterrizara en Cartagena y de ahí se desapareció. Y yo, bueno, ¿y aquí qué? Entonces de ahí me sacan y me llevan a una estación de policía. Y en la estación de policía empiezan a esculcarme, no sé qué, a tomar huellas, Cuando, oh sorpresa, que estaban legalizando la captura en Cartagena. Entonces queda en el documento público que la captura fue el día siguiente. O sea, a mí me secuestran en Panamá el día 19 de noviembre y el día 20 de noviembre es que aparece el documento de que supuestamente fui capturado en Cartagena. Yo no estaba en Cartagena, yo estaba en Panamá. Y ese documento quedó falsificado ahí en ese momento. Hicieron esa legalización de captura. Pero le consta, hasta al mismo general Naranjo le consta, tanto que él acepta en un libro, se pone a escribir un libro por ahí, creo que con Julio Sánchez Cristo,
y acepta que él hizo 2 secuestros en su vida. Lo acepta, descaradamente. Él hizo un secuestro a un tal Granada, algo así en Venezuela, y se enorgullece de eso, de ese secuestro, y el secuestro mío. Se enorgullece en ese mismo libro. Entonces, o Uganda, no sé, pero un tipo... Pero, a ver, a usted no le dijeron llamar a un abogado en Panamá ni a su familia ni nada, pero usted en Colombia, en Cartagena, sí tenía un abogado en Colombia. ¿Qué hizo ese abogado para ayudarlo? Bueno, primero que todo, pues lo que hicieron fue cuando me llevan a Cartagena, solamente para hacer el documento de que supuestamente había sido capturado en Cartagena, vuelven y me llevan para el aeropuerto y de ahí me llevan para Bogotá. Y en Bogotá se supone que era donde estaba el famosísimo abogado para defenderme a mí, Abelardo de la Espriella. Entonces yo llego a Bogotá y el show más tremendo, como si, mejor dicho, hubieran capturado, vuelvo y repito, al tipo más malo de la historia. Tenían toda clase de medios de comunicación ahí y todo eso. Me llevan a legalización de captura, donde está precisamente este abogado, que pues de abogado no tiene nada. Y él, en vez de retirarse de una vez, en vez de decir, oiga, yo ya no quiero defender a David Murcia Guzmán, no, él se queda en toda la audiencia como mi abogado, solamente esperando que a mí me dejen tras las rejas, porque él en ningún momento alegó, vio el documento ahí, que decía Cartagena, cuando él sabía que yo estaba en Panamá, tenía el conocimiento pleno porque precisamente estábamos hablando y estábamos cuadrando que yo me quería entregar, ¿sí? O sea, él era consciente de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Porque yo puedo decir de todo ese tipo, que es un ladrón, que es un traicionero, que me dejó tirado, mejor dicho, que hizo de todo, ¿sí? Pero lo que no puedo decir es que él no es inteligente. Él es muy inteligente, es muy sagaz, él usa esa inteligencia para eso. Y él sabía todo lo que estaba sucediendo, él ya se había vendido, ¿sí? Entonces, él en vez de renunciar en ese momento, en vez de decirme a mí con toda honestidad, David, ¿sabe qué? No lo puedo defender. Por ética profesional, no lo puedo defender. Así no me diga por qué. Ponga otro que lo defienda y aleguen ahí. Cualquier abogado me hubiera sacado en libertad ese día. Por esa sola captura ilegal. Hubiera alegado esa captura ilegal y me hubieran dejado en libertad inmediatamente. Y yo me hubiera podido defender bien en libertad y no como hicieron conmigo, que me encerraron de una vez, me quitaron todo y ya empezó ahí la mala defensa. Pues porque obviamente ya yo quedé desubicado, yo no sabía a quién contratar. O sea, el que más sabía del caso era él para que me pudiera defender y toda la cosa, pero cuando me deja tirado, pues yo no sé ni qué hacer. Además también el tema económico, si lo hubiera, aunque sea devuelto la plata, pues uno va y coge y le paga a otro abogado, pero no devolvió plata, no devolvió nada, ¿sí? Y esa era una audiencia, o sea, tan ilógico el tema era que era una audiencia de legalización de captura. Ahí no era para controvertir pruebas, no era una etapa, digamos, de juicio ni nada. Y pues la fiscalía hace lo suyo, dice, esta persona tiene que estar pues en privación de su libertad y todo esto porque ha hecho y esto y esto y esto y esto y esto. Sí, ok. La fiscalía se encarga de decir cualquier cantidad de cosas para que lo dejen a uno privado de la libertad, pero para eso es la defensa. Para decir, oiga, pues la fiscalía dice todo eso, pero hasta lo que no vayamos a un juicio, hasta lo que no se acepten cargos, si acá mi cliente se declara inocente, pues toca controvertir eso. Pero por otro lado, como es legalización de captura, revisemos si la captura fue legal o fue ilegal. Eso es lo que tenían que revisar. Y él sale diciendo, es que renuncia a mi caso, que porque yo tenía una supuesta doble contabilidad, porque la fiscalía estaba diciendo que yo tenía una doble contabilidad y que él no sabía esa contabilidad. Y yo, pero dijo la cosa más absurda, lo primero que se le vino a la cabeza, ¿por qué renunciaba? Porque a él se le había pagado precisamente para una auditoría forense. O sea, que si hubiese habido una doble contabilidad y toda esta cosa, pues él era el primero que se hubiera enterado del tema, ¿sí? Y el primero que hubiera dicho, ojo, que esto no se puede hacer, ¿sí? Entonces, dijo cualquier estupidez con tal de dar una justificación de por qué estaba renunciando a mi caso después de que me dejaron preso, después de que él no alegó que yo había sido capturado ilegalmente, que no existía una extradición legal,
que no existía nada. O sea, que yo estaba en Panamá en el momento de esa captura ilegal. ¿Él no discutió ni el lugar de la captura ni el día de la captura? Nada, nada. Se quedó callado y tuvo mucho tiempo porque desde el momento que a mí me presentaron ante la juez de control de garantías hasta que ella tomó la decisión, demoramos como unas 4 horas. Y yo me imagino el conflicto de intereses o la cabeza, como su ética profesional, su todo a esa señora, quién sabe qué le ofrecieron a la jueza que estuvo en ese tema de control de garantías, que se demoró tanto tiempo en tomar la decisión. Porque como mi caso era tan público, no había un juez que pudiera decir, ay, es que yo no he visto el caso de David Murcia Guzmán, no vi que lo cogieron en Panamá. O sea, no había un juez que pudiera decir, no, es que yo no sabía. Entonces yo me imagino ese conflicto que le causó a ella, tener que aceptar que le estaban presentando que yo fui capturado en Cartagena, cuando en televisión y en todos los medios estaban mostrando como un reality show que había sido capturado en Cartagena. Entonces yo creo que por eso fue que se demoró tanto. Y todas esas 4 horas, el hombre estuvo ahí y en vez de renuncia exactamente cuando la juez dice, queda a disposición del IMPEC, no sé qué, para la picota. Ahí sí renuncia, o sea. Está claro que dijo públicamente que era porque usted tenía una contabilidad que él no conocía y que se le había revelado mágicamente ese día de la captura. Esa fue la explicación pública. ¿A usted en algún momento le dio una explicación de por qué estaba renunciando? A mí ya me lo dijo después. Después me visitó a la picota y me dijo ya... Aquí en la cárcel, en la misma cárcel en la que estamos. Y ya me dio la razón por qué, ¿sí? En privado. Pero públicamente salió a decir ese tema, ¿sí? ¿Y cuál fue la razón que le dio en privado, señor Murcia? Él alegó que era que supuestamente lo habían amenazado desde el gobierno, que si él no hacía lo que ellos le decían, entonces lo iban a matar, a él y a su familia, toda esa cosa, y que le van a hacer su vida a cuadritos y toda la cosa. Entonces me dijo, no, mire que me tocó, yo cuando he andado en camionetas blindadas, cuando yo con escoltas, David, ¿sí? Y ahora me toca andar, que es que con camioneta blindada me tocó contratar escoltas, gente armada y toda la cosa, que es que para que me cuiden, David, ¿sí? Me tocó por las amenazas, que no sé qué tal, y yo, por favor, ¿sí? Ya se sabía que era lo que había pasado, era que él había recibido prebendas y él había recibido una cantidad de cosas por parte del gobierno, que de hecho había hasta mucho dinero involucrado ahí también, porque si estaban dando el 5% o el 10% a personas que entregaran cosas que de pronto eran de DMG, ¿sí? Entonces a él cuánto le dieron también de todo el dinero que se incautó, por ejemplo, siendo que habían unas bodegas donde se transportaba el dinero, que era de Trasval, de la transportadora de valores de la empresa, donde funcionaba toda la custodia del dinero en efectivo. Nosotros hacíamos todo ese transporte totalmente legal y se reportaba a la UIAF para que no hubiera ningún problema de lavado de activos, porque dentro de esa persecución de algunos bancos, pues no me dejaban, digamos, tener la plata en cuentas bancarias, sino querían era acorralarme hasta el punto en que se convirtiera ilegal todo el movimiento de dinero, pero no le salió bien porque yo pude adquirir una transportadora de valores con todos sus permisos, entonces no necesitaba realmente de los bancos, ¿sí? Y allí había mucho dinero en esa bodega que mágicamente se desapareció. ¿Cuánto dinero calcula usted que había? 92.000 millones, cuando precisamente en esa bodega debían existir más de 500.000 millones de pesos en efectivo, en esa sola bodega. 500.000. Y en todos los puntos yo tenía cajas fuertes y había era un montaje con mucha seguridad y en cada punto había dinero, porque movíamos, obviamente, todo el movimiento económico era en efectivo, ¿sí? Entonces había mucho dinero. O sea, en todas partes. 92.000 millones, Declararon 92.000 nomás. que es menos de la quinta parte de lo que usted dice que había solamente en esa bodega. Lo que había en esa bodega, claro. Entonces, ¿quién se quedó con ese dinero? ¿Por qué se desapareció todo ese dinero? Y todo el que había en los demás puntos. Porque de hecho empezaron a reportar por ahí cositas, pero realmente ahí hubo un desorden y ahí hubo un robo tremendo que alguien tuvo que haberse quedado con ese dinero. Y para que se queden con tanto dinero, pues algún día lo tienen que mostrar, porque no son capaces de quedarse, digamos, con todo ese dinero ahí oculto, y por eso es que aparece
Yo me imagino que por eso es que aparecen tantas cosas de que supuestamente tienen, pero realmente no pueden justificarlo, sino de alguna forma hicieron para poderse quedar con ese dinero. El abogado Abelardo Las Priella dice públicamente: renuncio porque fui engañado por mi cliente y había otra contabilidad. En privado le dice a usted: lo que pasa es que yo temo por las amenazas y las represalias contra mí y contra mi familia. En esa conversación le habló también de la notaría de su padre. No, ¿No? no, obviamente no. Obviamente él se estaba, era como justificando, como llorando, como diciendo, ay, mire, pobrecito yo, entonces yo no le puedo devolver la plata, porque entonces, mire, ¿sí? Tratando de justificarse. Porque yo también dentro de esa misma conversación le dije, pero usted ve que me están quitando toda la plata, ¿sí? Que el gobierno me está desocupando hasta el cansancio. Usted va y me renuncia, me deja tirado. Y ahora quiere que yo simplemente le justifique a usted, yo estoy encerrado, usted está en libertad, ¿sí? Y entonces al menos la plata, ¿qué? No, David, qué pena, entienda, que no sé qué, que esto, yo a usted no le puedo devolver nada, porque es que yo también necesito, y yo, bueno. Así, de frente, se robó esa plática. Robada. Han pasado 18 años desde cuando usted entró a la cárcel y las autoridades no ordenaron que hubiera una extinción de dominio sobre sus bienes, como podría haber sido, sino una liquidación de sus empresas. ¿Qué ha pasado en estos 18 años con la liquidación de esos bienes, de esas propiedades y de ese efectivo? Bueno, ahí hay un tema. Hay un tema bastante interesante. Porque primero, hay un decreto, hay que entender las cosas en su orden. A ver. Primero hay un decreto presidencial el 17 de noviembre, ¿sí? Con ese, ¿De qué año? de 17 de noviembre de 2008. En ese momento me quitan todo, me quitan las empresas, las cierran, va la SMAT, cierra todo, me quitan el dinero, hay el desorden, bueno, en fin. Me cierran todo y me quitan todo y me congelan. Económicamente me bloquean completamente para que yo no me pudiera defender. Pero ese día no fue el día de la captura. La captura la solicita el presidente de la República al fiscal general, que era Mario Iguarán. Se la solicita hasta públicamente, que eso quedó registrado en los medios y toda la cosa. Le dice al fiscal, le dice, oiga, pero ¿por qué usted como fiscalía no le saca una orden de captura a David Murcia Guzmán y yo sí le estoy quitando los bienes a través de un decreto? O sea, ¿por qué como esa negligencia, como esa no sé qué? Sale el fiscal general, Mario Iguarán, y le dice al presidente, el presidente, primero que todo, no me da órdenes a mí de a quién le saco captura o no. En contra de David Murcia Guzmán no tengo ningún proceso. Aquí no hay ningún proceso. Se lo dijo el 17 de noviembre. No tengo ningún proceso. Entonces yo no puedo sacarle una orden de captura a alguien que no tiene ningún proceso. Entonces por eso no sale el 17. No sale el 18 ninguna orden de captura. Se ponen de acuerdo el día 17 para poderme sacar orden de captura el día 19. ¿Con qué pruebas? Si el fiscal no tenía ningún caso, ¿cómo hicieron? Entonces, mágicamente, no, fabricaron un caso, les tocó fabricar un caso en un día con las supuestas pruebas que la misma presidencia había anunciado que tenía, porque eso también lo hizo público. Ahí está la prueba también. Lo hizo público en una entrevista donde dijo que el general Naranjo tenía las pruebas, el general Naranjo tenía pruebas de unas llamadas, de unas interceptaciones, donde se supone que yo era culpable, que eran las pruebas suficientes y tal. Pero, a ver, el orden de las cosas no es que la fiscalía es la que tiene que ordenar las interpretaciones para que sean legales. Entonces, ¿cómo hicieron para tener la firma del fiscal general con fechas anteriores? Tuvo que haber falsificación de documentos ahí también, porque las pruebas claramente las estaba recopilando, era que es que el general Naranjo, ¿con qué? Con las famosísimas chuzadas que hacían desde la presidencia de la República. ¿Quién tenía realmente los números telefónicos de nosotros? Los tenía Bernardo Moreno, porque era el primo de Daniel Ángel. Daniel Ángel era el que le pasaba a Bernardo Moreno, le pasaba la lista de todos los teléfonos que usábamos en la empresa. Y de ahí es donde aparecen las tales interceptaciones. No era una persecución de la fiscalía, no era que ellos estuvieran investigando y toda la cosa. No, esas llamadas realmente eran chuzadas, ¿sí? Pero las legalizaron después. Se les hizo fácil y montaron el tema en un solo día.
Y el 19 de noviembre es que viene mi captura. Orden de captura contra David Murcia Guzmán el día 19 de noviembre. O sea, ahí sí apareció un caso pues en 2 días. Esto fue lo que dijo David Murcia Guzmán sobre el tema coyuntural y noticioso. Mañana vamos a tener otras respuestas. ¿Cómo pasó este hombre de ser un niño pobre que vivía de la caridad, de comer residuos de ponqué que regalaban en una fábrica, a millonario? ¿Y cómo pasó de ser multimillonario a prisionero? Una historia que ustedes pueden ver mañana en el Reporte Coronel. ¿En qué se inspiró usted para inventarse DMG? Muy buena pregunta.